todo el aura. Esto es demasiado. Quiero puro decir que estaba acá. Es que nadie sabe que estamos haciendo esta entrevista todavía, pues es secreto, así que para que no comente todavía. Pero justo hoy día están todos hablando de la aura, así que puro avisar. Pero este. Hola hinchas saudinos, bueno, ya pueden ver con qué personaje histórico estamos el día de hoy. Personaje histórico con el que yo quería partir mostrándoles esto, esta joya histórica de Audax Italiano, esta parca de la que todos nos enamoramos, que todos quisimos tener toda la vida porque siempre vimos a nuestro entrenador, a nuestro profe, a nuestro gran Raúl Toro ocupando esta pieza, esta reliquia histórica del Audax Italiano, con la que quiero dar la partida a esta entrevista y antes también dedicarle esta entrevista a don Silvio Jorquera, que está pasando por un momento difícil de salud, así que esta entrevista va dedicada a él, un gran amigo de Forza Audax, un gran audino corazón de una gran familia audina que siempre no se pierde ningún partido y apoya siempre el equipo, así que esto para usted. Y aquí con don Raúl Toro. ¿Cómo está, don Raúl? Bien, pues, muy bien. Partamos, bueno, con la actualidad, don Raúl. Hoy día ganó el Audax Italiano contra Unión Española. Cuéntanos un poco de lo que ha visto de este Audax Italiano y qué es lo que opina de, primero, cómo está viendo el equipo, esta campaña que está haciendo JJ Rivera y cómo ha visto que el club está siendo dirigido por estos nuevos dueños que ya hace un buen rato ya están dirigiendo al club. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cuál es la opinión de una persona tan importante para el club como Raúl Toro? Bueno, para mí es re fácil, pues, de repente decir cosas positivas, negativas. Generalmente lo hago haciendo cosas, diciendo cosas positivas. Un buen primera rueda. Creo que Audax Italiano hizo muy buenos partidos. Y en la segunda rueda creo que como que se ha quedado un poco. Se ha quedado, no sé por qué, cuando equipos como Coquimbo, que está a la altura de Audax Italiano, digo yo, empezó a ganar y lo mismo pasó también con la Universidad de Chile, que también dejó pasar muchos partidos, perdió con Cobresal, perdió con Colo-Colo, perdió. Entonces, equipos, no le pasa solamente al Auda, ojo, no le ha pasado solamente a Auda Italiano que esta segunda rueda no ha sido tan buena como la primera, pero la primera, algunas veces uno, generalmente, por eso siempre he dicho que para querer estar en los primeros lugares, uno normalmente tiene que tener buen plantel. Y cuando se te empiezan a caer jugadores por lesiones, por enfermedades, por expulsiones, empiezan a haber problemas. Han habido equipos que han tenido 4, 5, 6 titulares afuera. En Auda le está pasando lo mismo en esta segunda rueda. Hoy día no jugó el chico que a mí me gusta cómo juega, Baruli, ¿cómo le con? Baduli. Michael Fuente Baduli. Fuente no jugó hoy día porque está suspendido, me parece, o lesionado, no sé, parece que está lesionado. Que para mí es uno de los jugadores que yo, si lo tengo que enfrentar, es que tendría mucho más cuidado. A mí me gusta mucho cómo juega. Y ya se cayó él, y viene otro, se lesiona, y expulsan a otro, ya la próxima semana no va a estar el capitán, porque con la tarjeta amarilla que le mostraron hoy día. Entonces, todas esas cosas empiezan a mermar a un equipo, y quizás a Auda le ha pasado eso, pero veo que Auda no va a pasar los momentos malos que pasó hace años atrás, donde estuvo a punto de descender, donde yo iba al estadio de repente y salía enojado, triste, y yo no sé qué pasaba por la cabeza de los técnicos en ese momento, porque gracias a Dios yo en Auda Italiano nunca tuve ese problema. Yo lo más bajo que tuve fue quinto lugar, una cosa así. Entonces, a mí, por eso yo te dije, partí diciendo que para mí es muy fácil de repente decir cosas negativas, pero yo prefiero decir cosas positivas de Auda Italiano, ¿no? Pero contextualicemos, porque finalmente
usted lo dice, pero con una opinión fundada, porque usted es uno de los mejores, si no el mejor entrenador que ha tenido Audax en su historia. Si bien no logramos el título, sí tuvo un rendimiento extraordinario, que no se ha vuelto a repetir y es muy difícil que se vuelva a repetir. Entonces, en base a ese conocimiento suyo y a la consistencia que usted tuvo que tener como entrenador, porque usted mantuvo un muy buen equipo el 2006 y un excelente equipo el 2007, un muy buen equipo el 2008, o sea, es algo que muy pocos entrenadores han podido lograr, porque pasan estas cosas. Hay lesiones, ambiente en el camarín. ¿Cómo lo ve usted o cuál es su... cuéntenos su receta, ¿cómo lo logró usted para poder con jugadores de distintas características, donde también a usted le afectan las mismas condiciones que hoy día enfrenta el entrenador de Audax Italiano, logró esa consistencia, logró un equipo que fuera tan competitivamente potente y tan competitivamente ganador? Lo que pasa es que yo me encontré con un equipo. Primero, yo venía de una campaña en Coquimbo Unido, que había estado peleando la final con Unión Española. Correcto. ¿Ah? Entonces, después, el siguiente paso, llego a Audax Italiano y yo lo primero que hice es ver que el plantel que estaba en ese momento. Y don Valentín Cortergiani, que era el presidente, me pasó un papel, un cuaderno con todos los jugadores que no iban a seguir y los jugadores que iban a seguir. Entonces yo lo miré y generalmente yo los planteles, porque yo no trabajo con empresarios, nunca trabajé con empresarios. Entonces yo los planteles que hago generalmente hago la columna vertebral, el arquero, el central, el volante de contención, el volante de creación y el delantero. Esa es la columna. Y después les voy metiendo, sobre todo jugadores jóvenes, en la cual me encontré que estaba Rielov, me encontré que estaba Cereceda, me encontré que en el mediocampo estaba Enzo Cabrera. Correcto. Que estaba Carlos Villanueva, pero Carlos Villanueva no jugaba ni siquiera aparecía ni en las cómicas. Venía saliendo, llegando al primer equipo Fabián Orellana, pero estaba muy niño. Y así como estaba Medel, estaba Oliver Toledo, Franco Di Santo. Entonces todo eso, no, Franco Di Santo llegó después. Ah, ya, perfecto. Y todos esos jugadores jóvenes, generalmente yo empecé a ver, me gusta verlo a mí en partidos, y me di cuenta que tenían muchas condiciones. Sin embargo, cuando empezó el primer campeonato que yo llegué, fue el 2006, yo llegué a 6 partidos, 18 puntos. Y el séptimo partido me parece que jugué con la U en Santa Laura y empaté a 2, me acuerdo. Todo miel sobre hojuelas, todo bien. Ahora tú me decís, ¿por qué? Porque es lo que yo hago normalmente en todos los equipos. Una buena pretemporada, partidos amistosos antes de empezar el campeonato. Las pretemporadas de nosotros eran muy, muy fuertes. Si tú hablas con cualquier jugador de Audax Italiano, eran muy, muy fuertes. Y así iba conociendo el plantel. Y ahí después viene el ojo del técnico. El ojo del técnico, en hacer los cambios, en hacer buenos cambios, el decir este jugador. Un ejemplo, estábamos entrenando en Quilín, porque yo cuando jugaba en una cancha de pasto, supongamos que hoy día juego con la Chile o con Unión Española, cancha con pasto, entonces nosotros siempre entrenábamos en Quilín. ¿Ya? Y ahí en Quilín recuerdo que nunca me voy a olvidar cuando don Valentín Cortergiani me dice, ¿sabe, don Raúl? Y que así conversaba. Sí. Hay un niñito que nadie lo coloca, me dice. Y yo le digo, ya, y dígame, ¿quién es? Le digo yo, se llama Carlos Villanueva. Ah, ya. Sí, ya lo estoy ubicando, le dije yo, porque yo ya 2 o 3 semanas en el equipo. Entonces, ya, pues yo lo voy a ver bien, no se preocupe. Ya, pues.
primera práctica ya, en el pasto. Porque habíamos entrenado la sintética nomás aquí. ¿Estaba la sintética en ese momento, no? En el 2006. Creo que ahí todavía había pasto y después se pasó a 2007. Ya, pues estábamos entrenando en Quilín y yo me acuerdo que había traído a Miguel Ángel Romero. Sí. Y yo a Miguel lo tenía en Coquimbo, jugaba de volante enlace. Y a Carlos Villanueva dije yo, este cabro lo veía, yo decía, técnicamente es bueno. Es inteligente para jugar. Es hombre para jugar. No le tiene miedo a las patadas. Bien, me gusta. Pero tiene un déficit. A mí me gustan los volantes de área a área. Ya, como el trajín correr de una área a otra. Y ahí me falló. Entonces dije yo, qué mejor. Porque el peladito Romero terminaba el partido y se iba corriendo para la casa. ¿Sí? No, te digo. De lo que corría. Entonces dije yo, a Carlos, en vez de ponerlo volante por la izquierda, lo meto de enlace, porque enlace corre menos, y a Miguel lo pongo de volante izquierdo. Pero yo jugaba con un rombo o con un 4-5-1. ¿Eh? Sí. Entonces, empecé a ver el entrenamiento y chita que estaba bien. Y ahora era mi capacidad como director técnico y ex jugador de fútbol de enseñarle lo que me enseñaron a mí sus maestros, Jorge Toro, Guillermo Llávar, todos esos jugadores que salieron en Unión Española, que Unión Española el año 77 todos los años salía campeón, vicecampeón, campeón, vicecampeón. Y en ese momento, y en ese equipo, el promedio de edad de haber tenido 30, 33 años. Un equipo muy de mucha edad. Y mis ídolos eran Jorge Toro y Guillermo Llávar. Mire. Y después llegó el flaco Aspedaletti, ¿para qué te digo? O sea, era una persona de mucho carisma, que te quería mucho a los jugadores, y siempre uno se da cuenta, porque yo tenía 17 años cuando me subieron en el equipo, entonces ahí uno aprende, pues. Y eso lo tiene que transmitir, en este caso a Carlos Villanueva. Yo le transmití todo lo que pude a Carlos, le enseñé cómo tenía que meterse al área, cómo tenía que llegar, todo, o sea, todas las cosas. Y Carlos, como era una persona súper inteligente, porque es una persona inteligente, tomó el tiro. ¿Y usted lo vio adquiriendo ese conocimiento mientras se iba desarrollando en el campeonato y cómo iba creciendo como futbolista? No, que todo empezó al tiro. Fue todo muy rápido. Fuimos a jugar a Puerto Montt. El primer partido de la competencia. Puerto Montt estaba en primera. Y ya Puerto Montt no era el equipo que había sido antes, porque Puerto Montt jugaba con pastos, pero ahora tenía pasto sintético. Entonces fuimos a jugar nosotros, le hicimos 3-0 parece. Y el primer gol, Carlos lo hizo, pero calcado a lo que nosotros habíamos hablado y dicho. Y a mí no me gustaba conversar con el jugador solo. Me gustaba que todos supieran. ¿Por qué? Porque es la verdad tuya con la verdad mía. ¿Cuándo me dijo, profe, eso? Sí. Entonces, cuando yo le decía a los jugadores que a ver, tú, un ejemplo, el arquero, le decía una cosa al arquero, pero para que los otros arqueros también estuvieran escuchando y estuvieran aprendiendo de eso. Sí. Y a Carlos Villanueva hizo el primer gol y se vino corriendo, recuerdo yo, a Gache, me dijo, ¡y profe, yo que le hice caso! Esa es la primera vez. Y Carlos Villanueva se empezó a dar cuenta que el fútbol, el que juega de volante de enlace, tiene que ser inteligente para llegar, para intuir para dónde va a llegar la pelota, cuándo tiene que dar el pase, cuándo tiene que jugar de primera, todas esas cosas y Carlos tenía todo. Entonces por eso fue ese año, y el siguiente año fue el mejor jugador del fútbol chileno. Goleador. Y goleador del fútbol chileno. Sí. Y en ese paralelismo, desde cómo usted construyó este Audax y todas estas como aprendizajes que usted le transmitió al equipo, porque hoy día lo que se discute mucho es el psicólogo deportivo, por qué el jugador entra a la cancha y no están corriendo, o por qué pareciera que no juegan en equipo. Muchas razones, porque finalmente, si usted se da cuenta, entre el Audax del primer semestre al del segundo, cambió completamente. O sea, pasó de un equipo que parecía que podía ser campeón a un equipo que de nuevo estaba peleando el descenso.
¿Será que su forma también, aunque quizá, no sé cómo nos pueda transmitir a nosotros su conocimiento, su relación con los jugadores más cercana, su involucramiento con la vida de los jugadores, con ellos en general, con su cercanía, habrá sido un factor también fundamental desde el punto de vista de cómo se construye un equipo potente, un equipo que logra esa consistencia? Es que nosotros, como te dije anteriormente, cuando nosotros hacíamos la pretemporada, las pretemporadas generalmente eran de 40 días. La primera semana física, la segunda semana física técnica, la tercera semana físico, técnico, táctico, y ya estando con ellos juntos se transformaba en amigos ya los jugadores conmigo. O sea, yo siempre tuve un gran respeto por los jugadores, porque yo cuando fui jugador era lo mismo, yo era muy respetuoso. Entonces lo mismo fui como técnico, muy respetuoso con los jugadores, por eso los jugadores nunca me faltaron el respeto. Y cuando me querían decir una cosa, que me lo dijeran bien, nunca tuve problema. Era muy cercano a ellos yo, muy cercano, y cuando tenía que decir algo, como yo siempre les decía, yo se las voy a decir delante de todo, porque en otros clubes, quizás en muy pocos clubes, yo no recuerdo haber tenido malos planteles, no recuerdo de todos los equipos en que pasé, eran todos buenas personas, las encontré, y para que estamos con leceras, si al final los resultados te mandan también, po. Sí, por supuesto. Aquí en Auda era fácil, po. Era fácil porque ganábamos, y de repente uno no se da cuenta cuando ganaba. Me acuerdo que una vez jugamos 3 partidos y hicimos 18 goles. Yo digo, 18 goles en 3 partidos. Claro, Cobreloa 5, a Wander le hicimos 8 aquí en la Florida, y a Cobresal, me acuerdo que le hicimos 5, no me acuerdo cuánto, pero le hicimos 18 goles. Entonces yo digo, lo único que yo trato de que los jugadores confíen en mí, de que los jugadores me crean, y con mi actitud, con mi acción y con todo lo que yo tengo que entregarle a los jugadores, le estoy dando a mi club que le está yendo bien, y generalmente cuando a ti te va bien, todo camina bien. Mira, en el fútbol siempre he dicho yo, el club tiene que ser como una mesa, los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada. Cuando esas 4 patitas andan bien, todo olvídate. Funciona. En Auda Italiano todo era bueno, dirigentes buenos, plantel bueno, cuerpo técnico bueno, y la hinchada, tiempo, buena, porque ellos siempre nos apoyaron. Ahora, yo sé que ellos de repente se enojaban de repente, pues, claro, ¿cómo no? Si le hicimos 4-0 a Colo-Colo, ¿cómo no le damos? Claro, si yo ese día estaba cuando le íbamos ganando 4-0 a Colo-Colo en el Monumental, pues. Sí, bueno. Entonces, claro, la exigencia siempre va a ser máxima, y por eso nosotros, una de las cosas que yo siempre les decía a los jugadores, a nosotros todos los equipos nos van a querer ganar, todos. ¿Por qué? Porque mira a ver el rendimiento que tienen, le digo yo. Entonces, si nosotros entramos relajados, nos van a ganar. Si nosotros nosotros éramos el equipo más limpio del campeonato. No teníamos casi nunca un expulsado. Y en todos los equipos que yo estuve era lo mismo. Entonces yo no te puedo decir, no, en el Auda, no, en todos. Son desleales. Yo les decía a los jugadores al tiro, el que se hace expulsar es un desleal. Porque va a hacer que ese jugador y ese corran el doble. Y no. Además que nosotros teníamos en Auda Italiano multa. ¿Ya? El que llegaba atrasado, multa. El que salía expulsado, multa. Entonces eran, ¿Y había alguno que se ganaba más multas que otro? No, y tenía, pongámosle, a Juan González, ¿ya? Lo tenía de secretario. Ya Juan, usted debe ser un jugador, pues. Entonces un jugador, él tenía la lista de los jugadores y el que debía, y al final de mes pagábamos y eran empanadas. Ah, perfecto. El que llegaba atrasado, 10 empanadas. Y el que salía expulsado eran 30 empanadas, que al final la comíamos entre todos. Y por eso a ellos les da gusto de pagar la multa,
porque se comían las empanadas también ellos, todos, pues todos nos comíamos. Entonces todo eso te va, ¿qué te va? Te va que los jugadores y el cuerpo técnico sean uno solo. ¿Ah? Yo no soy, si alguien me vio algún día echarle un garabato a un jugador en un partido, nunca. Hay otras palabras que se pueden utilizar. Ahora de repente yo grita harto también. Sí, por supuesto, pero como todo. claro, pero de buena forma. Con el pasar de los años hoy día hay mucha más tecnología que se imprime en el fútbol. Pero lamentablemente no hay tanta preocupación de lo que se hacía antes en el fútbol. Y también por lo mismo usted me habla de estas 4 patas súper importantes, y también para remontar un poquito lo que fue en ese tiempo, ¿cuál es la importancia que le dio usted, por ejemplo, a su cuerpo técnico para lograr lo que logró con respecto también al plantel? ¿Cómo usted unía estas 4 patas? Porque finalmente usted viene a ser el volante enlace, pero de la institución completa. Usted une hinchas con jugadores, usted une dirigentes con jugadores y usted une el cuerpo técnico con los jugadores. Usted es el que transmite sus conceptos y el que usted hace, o en base a su concepto de entender todo esto como un todo, logra este éxito. ¿Cómo fue, si nos puede ir diciendo el tiempo que usted le quiera dar a cada punto, cada una de esas relaciones, hinchada con jugadores con usted, dirigentes con los jugadores con usted? No, lo primero es que la relación entre el director técnico porque yo primero no trabajaba con ayudantes. Ok. Una vez alguien me osó decir a mí, en una de las reuniones aquí que hacía la NFP, que hoy día el fútbol, yo se lo digo a usted también, es más difícil para los técnicos que antes. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, porque ahora hay personas audiovisuales, personas, tenés psicólogo, tenés esto otro, un cuerpo técnico de 8 personas. En cambio yo trabajaba solo. Trabajaba solo con mi preparador físico, y con mi ayudante y con el preparador de arquero. Esas eran las 3 personas que eran mi cuerpo técnico. Uh-huh. Además que teníamos un excelente paramédico, que era Garrita, que en paz descanse. Sí. Teníamos un muy buen kinesiólogo, Juan Carlos Román, sí, que eran como personas, eran muy buenos. Po. Si nosotros a veces, son cosas que de repente nos pasaban, estábamos almorzando o cenando en la noche cuando llegábamos y teníamos que jugar con un equipo, ya pues supongamos con Cobreloa. Ya llegamos al hotel, cenamos, se iban todos los jugadores, nosotros nos quedábamos haciendo los quedábamos conversando, diciendo cosas que nos estaban pasando, cosas buenas, cosas malas, y más nos poníamos a reír. O sea, nos reíamos, después llegaban los dirigentes a conversar, y yo tenía la hora, me paraba. Ya muchachos, yo me voy, y ellos se quedan a veces aquí, pero generalmente se iban también a sus piezas. Y yo pasaba, junto con Mario Cravelati, pasábamos pieza por pieza, para decirte a ti, como defensa central, que si estáis claro, que como tenéis que marcarlo, que decir todo, perfecto. Pasaba a la otra mesa, y en la última mesa que pasaba, la pieza que yo pasaba, era la de donde estaba Rielos con Fabián. Siempre eran yuntas esos dos. Entonces era la última. ¿Y por qué? Porque con ellos yo, sobre todo con Fabián, yo conversé mucho de la vida con él. No tanto del fútbol, porque era un jugador que era notable. Po. Físicamente, de repente los jugadores iban muertos y él iba contratando como si no hubiese estado corriendo. Físicamente era, pero espectacular. Y yo hablaba siempre de la vida, de los hijos, mira, acabas de tener un hijo, ¿qué era tu mujer? ¿Qué era tu hija? ¿Qué era tu hijo? No sé. Y siempre cosas así, ¿entendí? Entonces yo con los jugadores, yo creo que yo me hacía querer con ellos, porque el querer y el respeto están muy cerca, están muy cerquitas esas dos palabras. Y eso es lo que yo generalmente,
con el cuerpo técnico de cadete, yo puse al Gualo Ahumada como jefe técnico, porque él estaba de jefe técnico, le dije que siguiera, yo jugué con el Gualo Ahumada, entonces lo puse la cabeza de la primera infantil, de los sub 15, sub 17, sub 21, era el capo. Perfecto. Y él, le dije yo, y tú tienes que poner en cada cuerpo técnico, de cada equipo, poner un director técnico. Y así, así, lo hicimos. Entonces conversábamos de repente, pero muy poco. Yo confiaba mucho en lo que hacían ellos. ¿Ah? Y además que sacábamos jugadores jóvenes, si esa es la gracia de esto. Si esto no es, las divisiones inferiores no son para que uno se divierta, es para sacar jugadores, para que ellos le devuelvan lo que el club invirtió en ellos. Entonces de repente un día el Panchito Lobo, que en paz descanse, me dijo que hay un jugador que quiero que lo veas, Raúl. Pues el sábado ellos empiezan a jugar a las 12. Yo retengo entrenamiento el sábado porque mañana jugamos. Ya, igual voy a ir. Pesqué el auto, rapidito, terminamos. Ya muchachitos, estamos listos, estaba todo listo. Pesqué el auto y me fui al tiro, para Quilín. Estaban jugando en Quilín. Ya como 30 minutos, ya 25 minutos. Y Audel iba ganando al equipo contrario como 4-0. 3 goles de ese jugador que yo quería que viera. Yo lo quedé mirando y dije, yo nunca lo había visto. Nunca, pues sí, en las divisiones inferiores, como yo empecé, y había empezado recién el campeonato de nosotros, entonces era obvio que yo no tuviera el conocimiento de todos los jugadores cadetes. Pues. Y yo le dije al Panchito Lobo, ya Panchito, dígale que venga el martes a estrenar con nosotros, con los grandes. Ah, ya, yo lo voy a decir. Ya, pues. Llegó el día martes, se presentó, bien caballero, y empezó a entrenar con nosotros. ¿Y de quién estamos hablando? Y, espérate. Ah, ya. Y yo en el equipo tenía a Carlos Villanueva, que tenía 19, 20 años. Fabián tenía como 19, 20 por ahí. Roberto Cerecea tenía como 21. Boris Rielo, que tenía como 21. El Enzo Cabrera, que tenía como 19. A ver, ¿quién otro más? Toledo, que tenía 17. Medel, que tenía 17. Y por ahí otros 2 o 3 más que habían. ¿Ah? El Brian Carrasco, que tenía 17. El que estaba en Palestino. A ver, ¿quién más? Y todos esos jugadores, yo lo estaba viendo. ¿Y cómo los veía? Yo le decía al Gualo Ahumada, Gualito, el martes, como nosotros jugamos el domingo, ¿cierto? El martes, nosotros vamos a hacer un trabajo regenerativo, así que hacemos una selección de los cadetes, de 16, 17 y 18 años. Mételos todos los que tengan, y hacíamos fútbol. Y es la única manera que yo tenía, sí, porque no tenía otra manera. Entonces hacías fútbol con los que no jugaban del equipo A y jugábamos contra la selección que hacían ellos. Los partidos eran re buenos, eran súper buenos. De ahí salió Domínguez. Lucas Domínguez. Se lo vi, zurdo, 1,87 m. Oh, dije yo, este cabro hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Así que yo lo llamé al Gualo Ahumada, le dije, Gualo, quiero que ese chico me lo mandes ahora también al primer equipo. ¿A cuál? A ese que está ahí, yo no sé el nombre, le dije. Ah, Domínguez se llama, dijo. Lucas Domínguez, a él. Y me quedo mirando el Gualo Ahumada. Claro, pues si no lo ponían, en la juvenil no lo ponían, pues. Estaba de reserva. Y yo digo, un jugador con esas características, zurdo, grande, hasta pintoso era, po. Entonces, no tenía, y jugaba bien al fútbol, salía jugando bien. Y lo empecé a ver, po. Lo empecé a ver y quedó en el primer equipo. Mire. Y el otro empezó la pretemporada, porque terminó la primera rueda
fuimos nosotros a hacer la intertemporada, la hicimos en Coquimbo. O en no. Constitución. No. Coquimbo había sido a principio de año. A mitad de año, en intertemporada, la hacíamos en Cachagua. En Cachagua. Que Panchito Lobo, como siempre, se consiguió las cabañas allá. Cabañas que costaban como 200 lucas para 6 personas, un ejemplo, y a él se la dieron en 13 lucas. Cáchate, claro, pero yo tenía que dar una charla a todos los técnicos de esa zona. Yo tenía que hacer una escuela de fútbol con todos los hijos de toda la gente de Cachagua. Y teníamos, y ¿qué es lo otro era? Hay un partido contra la selección de Zapallar. Las 3 cosas. ¿Y claro. sabéis cuánto nos salía? 13.000 pesos. Es como que hoy día te dijeran, ¿cuánto vale esa habitación? Esa habitación vale 50.000 pesos, un ejemplo, por la noche. Ah, ya. ¿Y en cuánto nos deja a nosotros? En 3.000 pesos. No, perfecto. O sea, mire, ahí también le quería comentar, o si nos puede comentar, aprovechando que estamos haciendo esta entrevista, ese punto de los dirigentes. Usted también, antes de que empezáramos a conversar, me habló del Pancho Lobo. Yo me acuerdo de él porque también cuando iba al estadio lo recuerdo como un dirigente súper querido, súper involucrado. ¿Nos puede contar un poquito como su relación con él y la importancia de él para lo que significó Audax? Así como también de algún otro dirigente que quiera destacar. Bueno, la importancia era que todas las cosas que uno no puede hacer. Un ejemplo, nosotros llegamos a la Copa Libertadores el 2006, ¿cierto? Y teníamos que ir a jugar con el campeón de la Copa Libertadores. Perdón, lleva 2 años seguidos Sao Paulo de campeón de la Copa Libertadores. Entonces, Panchito Lobo lo primero que me dijo, Raúl, el tráfico. Tú camináis en Brasil 5 cuadras y te demoráis 1 hora. Pero impresionante, es impresionante. Entonces él se iba y me conseguía cancha de entrenamiento, hotel, a 10 minutos del estadio. O sea, era una muy buena persona para gestionar. ¡Puf! Entonces yo, la primera vez le dije, una vez nomás, Pancho, nosotros necesitamos un hotel que esté cerca del estadio y un hotel que esté cerca de una cancha de entrenamiento. Estamos, y como tenía muchos contactos él, pongamos, estaba el de la Barra, un periodista que hay, que me parece que escribía en el Mercurio, y él llegó, el Patricio de la Barra, llegó al hotel, y él con el Pancho Lobo eran colegas, pues eran periodistas los dos. Entonces ellos me buscaban en el hotel, me buscaban en la cancha para no tener problemas. Pues. Esas cosas... fundamentales. Claro. Yo quería un jugador. Pancho, necesitamos este jugador. Ya, yo te lo voy a contactar. Ah, ya, esa era la forma, por ejemplo, si usted veía un jugador de otro equipo que le gustaba, ahí el Pancho se movía. Pancho me decía, ya, yo te voy a conseguir el teléfono. Entonces yo lo llamaba al jugador, listo, se venía. Ya. Y yo el primer año, lo bueno es que empezamos al tiro bien. Entonces hay mucha gente que cuando el equipo anda bien, lo único que quiere es estar ahí, po. Hay muchos equipos que tú andan bien y prefiero quedarme en este otro lado. Y Pancho en ese sentido era extraordinario en eso. Había vivido mucho el fútbol, había vivido mucho fútbol. Entonces él sabía todas esas cosas ya. No te preocupes, me decía, si ya está todo listo, ya no me vengáis. Entonces, como yo tenía buena relación con él, además que donde estamos en este momento, en esta casa, él me la consiguió. A ese nivel. Oye, don Raúl, bueno, aquí podemos ver que usted tenía un involucramiento muy importante respecto al plantel, a la vida de los jugadores. Usted tenía como imagen más o menos de padre o mentor donde los ayudaba y aparte no solamente de fútbol, sino que de la vida hablaban. Y eso entiendo que genera esta como interacción o esta unión. Tenemos a Pancho Lobo, ¿cierto? Este dirigente que muy preocupado, muy bueno para gestionar cosas. Valentín Canteriani, que entiendo que también tiene una buena relación con usted. Muy bueno. Cuéntanos un poquito la relación de usted con Valentín, con el equipo, cómo le estaba viendo esto, qué le transmitía a él a medida que avanzaban los partidos, los campeonatos. Ya mira, yo lo conocía a don Valentín, yo lo saludaba antiguamente, antes de yo llegar a Audax. Y don Valentín era una persona a lo mejor así muy seria,
pero no era tan seria, porque después yo lo fui conociendo como era. Yo llegué al Audax Italiano y don Valentín me dijo, Panchito Lobo me fue a buscar, me llamó por teléfono, me dio el teléfono de don Valentín, que a qué hora me podía juntar. Había terminado el campeonato de la primera división, que yo había estado en Coquimbo, venía recién saliendo de una final. Y Pancho Lobo le dijo a don Valentín, creo yo, que le dijo, traigamos a Raúl Toro, dijo, sí, mira, llegó a la final, pues, con ese equipo, pues, mira, con Coquimbo, decía, si Coquimbo nosotros no, ¿cuándo iban a pensar? Pues? Y Panchito Lobo, el que yo creo que él fue el que le dijo a don Valentín, y don Valentín, una persona muy inteligente, ya, pues traigámoslo. Pues. Me senté ese día ahí, no me acuerdo dónde, trabajé en qué calle, ya se me olvidó ya. Y me dijo, bueno, me dijo, esta conversación no va a durar más de 3 minutos. Dijo. Él le dijo. Yo le voy a ofrecer esto y esto. Listo, le dije yo, listo. ¿Por qué? Porque era más de lo que yo ganaba en Coquimbo. Ya. Estaba en Santiago. Yo, como director técnico y como jugador de fútbol, tuve 40 años. De los 40 años, 14 estuve afuera. 14 años estuve en Talca 2 años, 3 años en Talca, en San Felipe 3 años, en Cobreloa 2 años. Y así empecé a sumar, cuando era jugador lo mismo, 14 años. Entonces cuando me dijeron que venía a Santiago, me costó mucho llegar a Santiago. Para llegar a Santiago tuve que pasar, como te dije, una final con Coquimbo, con Unión, antiguo ser campeón con San Felipe, ser campeón con Rangers, llegar a una final de la Copa Chile con Colo-Colo, siendo de segunda división con Rangers, o sea, puros buenos cosas. Sí, a mí es una mentira cuando te digan los entrenadores, no, los entrenadores les va bien, regular y más, no, a mí siempre me fue bien, siempre me fue bien. Entonces, eso es, pues yo con don Valentín nunca tuve un problema, todo lo contrario. Él me decía, don Raúl, vamos a vender al Guatón Suazo. Goleador, ¿qué le iba a decir yo? Sí, po. Don Raúl, pero usted tiene que buscarse el tiro otro. Eso le iba a preguntar. Por ejemplo, porque terminamos la final con Colo-Colo, ¿cierto?, en 2006, y después vamos a andar un poquito más en eso, pero para usted buscar los refuerzos que llegaron en el 2007, ¿cómo funcionaba? ¿Usted hablaba con don Valentín? ¿Valentín le da a usted carta abierta? Carta abierta. Ya. Carta abierta. No, él me decía que buscara los jugadores, porque él ya tenía el antecedente. Él ya tenía un antecedente del primer año, cuando hace mucho tiempo Audax no llegaba a una final. Sí. Y eso cualquier dirigente dice, oye, démosle con él. ¿Ah? Entonces don Valentín me decía, cuando me dijo la primera vez que yo le decía que yo siempre, la columna vertebral para mí era muy importante, y sobre todo personas que yo conociera, porque no sacáis nada con hacer una columna si son desastres como personas. No, todo lo contrario. Así que... Muy bien, Valentín, desde el punto de vista del respaldo. Muy bien, todo. O sea, yo no tengo... El último, y porque yo firmé 2 contratos con Audax, el 2006-2007, y después firmé 2008-2009. Esos son los 4 años que yo estuve en Audax, pero estuve 3 nomás. Porque el último año llegaron los Antillos, sí, y ahí tuve un problema al tiro, porque yo no me iba a quedar ahí yo. Ahí le cambiaron la regla al juego, se puede decir. No, lo que pasa es que ellos tenían su negocio ya hecho ya. Ellos tenían parece que se llamaba... AIM Fútbol, algo así. Hardpoint, una cuestión así. Hardpoint. No, una cosa así tenía y ellos decían a conseguir todos los jugadores, los extranjeros, y que ellos iban a hacer todo. No, yo no trabajo así.
Así que le dije, bien, bien, le dije yo, muchas gracias, sería todo. Digo, lo que sí, ustedes me den un año, le dije yo, de contrato, así que me tienen que pagar todo. Por lo menos se lo pagaron. Y llamé a mi señora, pues. Mi señora es ingeniero, o sea, buena para la plata, weón, no se le da una, ojo. Okay. Le dije, flaca, ¿por qué no hay tú? No quiero ni mirarlo en la cara a estos weones, le dije yo, así. No quiero. Ese nivel, terminaron mal las relaciones. Muy mal, pues que, oye. Y disculpa, aquí estamos hablando de Antillo padre o Antillo hijo. El hijo, el que estaba metido ahí, pues el hijo. Ya. Y yo realmente a mí después de todos los buenos años que tuvimos nosotros en Audax Italiano, que ellos quieren hacer algo distinto. ¿Qué querían? ¿Que parecerse al Manchester City? ¿O al Barcelona? No sé, pues yo no tengo jugadores para llegar a ese nivel. Pues. Y en base a su conocimiento y su experiencia, ¿qué cree usted que pasa en la cabeza de esa gente que llega a un lugar como Audax, donde las cosas funcionan de una forma que está dando éxitos deportivos o está dando muy buenos rendimientos y quieren imponer algo así? ¿Usted cree que es por un interés económico o qué? Claro, porque ellos pensaron que iban a ganar esta plata. Ya. Porque nosotros con don Valentín Cartellani, en los 3 años que yo tuve, don Valentín vendió aproximadamente entre 21 y 25 millones de dólares. En 20 jugadores. Villanueva, Di Santos, Fabián Orellana, el Guatón Suazo, el Cabezón Carrasco, Moya, Cerecea, que fueron a Colo Colo esos 3. O sea, son 7 jugadores. Estaba hablando de 7 jugadores. ¿Y qué jugadores? Sí. Entonces, al final tú decís, mira, todos estos jugadores jugaron casi la mayoría en la selección. Porque el histórico, selección, Carlitos Villanueva, la selección, Guatón Suazo, selección. Y así, imagínate, Orellana, el Franco Di Santos, la selección argentina. Sub-20, pero era sub-17 él. Entonces, así que mira, yo con don Valentín Cartellani lo único que tengo es expresarle que él fue muy buen presidente con nosotros. Ahora, las personas que llegaron después, todos ellos creyeron que era fácil. No, pues si ellos estuvieron, imagínate, todos los años en Copa Libertadores, como nosotros le vamos a meter un poquito más plata a lo mejor. Y yo después sufría cuando Audax estaba a punto de descender. Sí, pues todos hemos sufrido muchos años. Entonces no me vengan a mí, pues, o sea, si yo veo que te está yendo bien y que nunca, ahora, si Audax Italiano hubiese sido todos los años igual, que haya ganado todos los partidos, que haya ido a Copas Libertadores todos los años, que está bien, ya por último ya vamos a cambiar. Ahí uno dice, tenían razón. Oye, pero no estamos hablando de Audax, no era un equipo que tenía, porque yo tengo entendido que Audax Italiano, la primera vez que llegó a la Copa Libertadores fue conmigo. Sí, por supuesto. ¿Viste? Entonces eso es lo que a mí yo lo pensé y lo repensé. No, yo me tengo que ir de aquí. Y sobre lo mismo, como para adentrar un poco más en esta idea del quiebre de este fútbol más tradicional, más de este entrenador que tiene una conexión con sus jugadores y esta modernidad que quería empezar a implementar Antillo, que finalmente se transformó en una especie de negociado con un representante de jugadores, y hoy día llegamos a una nueva etapa con nuevos dueños de Audax, donde se ve un poco más esta mano que uno podría decir que fue como la evolución de lo que quería hacer Antillo, porque finalmente vemos que llegan entrenadores que no conocen el medio, vemos que el equipo echan a la mitad de los jugadores y después aparece un nuevo equipo completamente nuevo de jugadores que quién sabe dónde vienen, jugadores que llegan al equipo y nunca ni siquiera juegan en la cancha. ¿Usted ve que esta receta que tenía usted, por ejemplo, se podría volver a revivir en Audax con algún, de repente, entrenador que cumpla con esas características, más parecido a lo que está pasando en Coquimbo, que uno lo ve claramente? O sea, hoy día usted ve Coquimbo ya prácticamente campeón del campeonato, tiene varios jugadores que ya estaban como para la B o que nadie los estaba tomando en cuenta, y ellos armaron un equipo. Hay un entrenador chileno que pareciera que usara estos como conceptos de cercanía con sus jugadores y que tienen algo más potente, más cercano que estos medios modernos, medio informático, medio computín, que traigamos al mejor jugador por estadística. ¿Cómo lo ve usted hoy día el fútbol? ¿Cómo ve hoy día el Audax? Mira, yo siempre he pensado lo mismo. Mira, el fútbol tú jugáis bien o tú jugáis mal. Nada más, eso es todo. Ahora, para jugar bien, tenés que ser inteligente, elegir buenos jugadores, como jugador y como persona. Tú tienes sistemas de juego
en los cuales tienes que confiar. Yo mis sistemas de juego los confío, pero ciegamente, y los tengo que adecuar a los jugadores, y por eso elijo esos jugadores, porque me van a hacer esos sistemas de juego, ellos me van a andar bien. ¿Ah? Después hacer un buen trabajo físico, técnico, táctico y sobre todo psicológico. Ese es el tema, ese punto quiero llegar. ¿Psicológico desde el punto de vista que un psicólogo los vea o psicológico como que un entrenador como usted o alguien de arriba en el club se involucre con ellos? No, a mí me enseñaron que el mejor psicólogo de un equipo es el técnico. Es el mejor psicólogo. Ahora, siempre es bueno de repente tener, sobre todo yo los psicólogos los pongo en las divisiones inferiores. Ya. Ahí sí que es importante, pero en los equipos, en los primeros equipos, yo creo que el técnico tiene que ser el mejor psicólogo. ¿Ah? Tiene que llegar al jugador, no con el látigo, sino con la palabra. Así que, mira, yo en ese sentido siempre voy a pensar lo mismo. Yo creo que nosotros los técnicos, además de tener buen ojo, además de tener buenos cambios, de ver, mira, yo cuando te dije delante que yo había tenido no pelea, sino una discusión con una persona que dijo que los técnicos de hoy día son, le dije, mira, yo terminaba los partidos, para que veáis tú, pues yo no trabajaba con ayudante técnico, le dije. Yo terminaba el partido y yo tengo la máquina. Y mi hijo me firmaba el partido. Me lo firmaba. Yo le decía nada más que fírmame. Entonces yo después cuando llegaba a la casa empezaba a ver la máquina y con una libretita empezaba a anotar partido por, o sea, si tú veis todas las libretas son partido por partido. Partido tanto, a ver, ya, esta parada, esta jugada, el 18 minutos ya, después seguía, 25 minutos se le fue el gol a este, mira, un error, todas esas cosas. Y después terminaba como a las 3 de la mañana. Y después cerraba la libretita y ya. Al otro día descansaba mirando todas las... Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y después llegaba al camarín con todo el trabajo hecho. Perfecto. Entonces, ¿para qué entonces yo voy a decir estas cosas? Para agrandarme. Todo lo contrario. Yo no trabajaba con muchas personas en mi cuerpo técnico. Pero era disciplinado, y lograr esa consistencia. Claro, y cada uno de mi cuerpo técnico, para mí eran los mejores. Para mí eran los mejores. Audax hoy día, usted me imagino que sigue los partidos, sabe cómo estamos. ¿Qué recomendación le daría a Juan José Rivera, si se puede? ¿O qué cree usted que debería hacer Audax a esta posibilidad tan cercana que estamos de salir campeones de Copa Chile para poder lograr el objetivo, porque finalmente ya se nos escapó el campeonato nacional? ¿Qué debería hacer el equipo en base a su historia, experiencia? ¿Qué le recomendaría al Audax para poder salir? Corto y preciso. ¿Ah? Recuperar la memoria de lo que hicieron en la primera rueda, y eso es todo. Y ellos sabrán lo que hicieron bueno, lo que hicieron malo y lo que hicieron más o menos. Yo creo que Audax Italiano en la primera rueda para mí anduvo muy bien, o sea, y si hubiese seguido de la misma forma estaría peleando el título, pero tuvo un bajón por lo que conversamos delante, de lesiones, de enfermos, de jugadores que... Mira lo que pasó con la U, de repente es el mejor ejemplo. La U jugó con Independiente, después perdió, otra vez con Independiente, perdió de nuevo y perdió la oportunidad de encaramarse en los primeros lugares también. Entonces, yo te digo, tenés que recuperar la memoria nomás. Yo no soy quien para decirle a los entrenadores o al cuerpo técnico de que está trabajando hoy día, de que hagan lo que yo quiero. No, una recomendación. No. Pero y sobre lo mismo, si recuperamos esa memoria, ¿usted nos ve campeones? No, campeones no. No, de la Copa Chile. Sí, de más, po. ¿Quiénes son los equipos? Vamos a jugar con Huachipato y en la otra llave está La Serena y Limache. Ya, no, de más, sería bonito, una copa siempre es bonita, siempre es bueno ganar una copa. Así que, y ahora que no están los equipos grandes, que son los equipos que sacan ventaja en todos estos partidos de 1 y 1, entonces yo creo que tiene la gran oportunidad de Italiano. Don Raúl, usted
Jugó en Audax Italiano. Usted, su relación con Audax se remonta a muchos más años atrás. Entonces, por favor, coméntenos a los hinchas que estamos viendo este programa, ¿cómo se gestiona su llegada a Audax en 1974 como futbolista? ¿Cómo llega? Cuéntanos un poquito cómo llegó, cómo fue su experiencia. ¿Qué nos puede contar? Bueno, yo en ese entonces yo jugaba en Unión Española. Estaba en la juvenil de la Unión Española. Y en ese entonces don Tito Solari, que era el presidente del club, que en este momento es que en paz descanse, don Tito Solari nos pidió a Vázquez, a Bamonde y a mí como préstamo a Unión Española. Según él, éramos sus hijos. Don Tito Solari es una persona que yo creo que las personas que conocieron a Tito Solari era un personaje extraordinario como persona. Entonces él nos pidió prestado. Hicimos una buena campaña, ojo, que llegamos porque estaban en segunda división a Audax Italiano. Y llegamos nosotros a una liguilla al final. Jugamos en el estadio, me acuerdo, Santa Laura, que esa es la mejor cancha que yo he pisado en mi vida. Habían cambiado todo el pasto y lo habían, oye, pero era una mesa de billar en ese entonces, nada que ver como la que está ahora. Sí. Y ahí nosotros al final no subimos, pero llegamos ahí peleándola. O sea, fue un rendimiento competitivo de todo el equipo. Sí. Yo tengo una anécdota que jugando en el estadio de Ferro Badminton, mira, hice 3 goles, me acuerdo, hasta un olímpico. Y el otro día me decía a mí Ravera me decía, ¿cuándo hiciste 3 goles? Y le dije, averigüe. Y fue un año muy bonito. Fue una buena experiencia con Audax. Muy bonita experiencia. Me acuerdo que había un dirigente que se llamaba Scapini, y que nos dio pantalones, zapatos, una polera, a todo el plantel, a todo para que viajáramos. ¿No? Sí, Audax Italiano Audax Italiano era solamente, todos los dirigentes eran italianos. Todos. Había uno que hasta última hora que me contaron que murió, y que yo me enojé mucho con la persona esa que no me quiso. ¿Cómo no me van a decir que murió don Víctor Abruzzese? Era un dirigente espectacular, que era muy amigo de don Valentín Cartegiani, que van a Italia junto con la familia, qué sé yo. Y él murió hace, no sé, un año, habrá muerto 2 años, una cosa así. Era una persona pero extraordinaria. De por sí los italianos han sido aquí en Chile, todas las personas que yo conocí han sido pero como personajes, o sea, personas caritativas. Don Tito Solari, don Valentín Cartegiani, son personas cálidas, y tienen mucha plata, y ellos no porque tengan tanta plata van a pasar por encima de todo lo contrario. Por eso a mí, cuando yo llegué a Audax, yo me acordaba de ese año que jugué con el... ¿Le guardaba ese cariño? Le guardaba ese cariño, claro. Porque mira, cuando uno llega a un equipo, generalmente cuando uno llega a un equipo, lo primero que mira son a los dirigentes. ¿Qué tal son? Y uno les saca la película al tiro. Se la saca. Después va al estadio donde hacen de tocar, donde el camarín, todas esas cosas uno las va percibiendo. Entonces, no, pero Audax Italiano, yo no, ¿qué voy a poder decir de Audax? Jugué en Audax un año y estuve varios años dirigiéndolo con bastante éxito. Oiga, y también para retratarle un poco a los hinchas, 2 preguntas más. Uno, usted compartió con Clavito Godoy en Audax. Sí, pues. ¿Cómo era Clavito Godoy? Todos lo conocemos ya como entrenador, como el personaje, que en paz descanse. No, pues yo jugué con él. Por eso, ¿cómo era una experiencia de un jugador que estuvo con Clavito Godoy en la cancha? ¿Nos puede transmitir un poquito lo que era? Clavito Godoy era todo lo que yo no era.
Eso es algo... Porque yo técnicamente era re bueno, le pegaba bien a la pelota, hacía gol. Pero Clavito era pura fuerza, ¿no? Pura fuerza y amor a la camiseta. Y peleaba con los... Era guapo, era guapo Clavito, era guapo. Nosotros hace poquito lo tuvimos homenajeando aquí en el Bicentenario. El colegio técnico hizo un partido por él. Lo mismo que pasó con Sandrino Castec, hicimos lo mismo también. Así que siempre nosotros, el colegio técnico, yo soy vicepresidente, siempre nosotros estamos haciendo cosas así. Todo súper importante. De esa forma para de repente hay muchas personas que se les muere y ni siquiera no tienen dónde enterrar a los personajes, pues así que no. Yo en ese caso, a mí me duele mucho, un ejemplo, lo que pasó en la Universidad de Chile con Sandrino Castec. Nosotros hicimos todo aquí en La Pintana. En La Pintana vendimos de todo. A él le quedaron como 3,5 millones que nosotros se lo dimos a la familia. Y no llegó ningún jugador de la U. Qué feo eso. Bueno, qué feo. Esos son quiebres del fútbol que se generan con el fútbol de hoy en día. Yo eso digo yo. Y mira lo que pasó con Clavito Godoy. Llegó gente, llegaron jugadores de audio italiano. ¿Por qué? Porque eso debe ser, pues eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Otra forma de que también para que los hinchas puedan retratar cómo jugaba usted. Y especialmente en Audax, pero cómo era como jugador. ¿Quién diría usted de los jugadores que usted dirigió o que gente más contemporánea puede recordar? ¿Cómo era usted en la cancha? ¿A qué jugador se parecía usted de los que hoy día conocemos que usted quemó? Yo no, técnicamente era bueno. Le pegaba bien la pelota, hacía muchos goles, sobre todo de tiros libres, de penales, cabeceaba bien. No, yo tenía... ¿Usted era un Cristiano Ronaldo? No, yo creo que a mí lo que me faltó fue tener más... ser más rápido. ¿Ya? Más rápido en velocidad. ¿Era técnico? Técnico, claro. ¿Harto gol? Claro. ¿Será como un Felipe Mora por ahí, no? No, pues él juega de 9, yo jugaba de 10 y de 8. Ah, usted venía de atrás. Yo venía de atrás, pues. Un Villanueva, entonces, pero... Claro, pues. ¿Usted siente que se parecía...? Es por eso que a mí me resulta fácil hacer volante de enlace, po, o volante, porque fue mi puesto ese. Po. Perfecto. Yo, un ejemplo, habían equipos que yo tenía 15, 20 asistencias. Po. Yo era de los que pescaba la pelota y el pase era clavado donde iba. Po. De tiros libres, hice muchísimos goles. Oiga, entonces, sobre esto que nos cuenta, que yo creo que muchos de los que somos hinchas del Audax no teníamos tan claro su rol como jugador, usted yo creo que también por lo mismo pudo transmitirle tantas cosas a Carlos Villanueva. Claro. ¿Y usted lo vio a Villanueva? ¿Se vio usted en Villanueva, por ejemplo? No, nunca. No, porque era zurdo. Po. Ya. Era zurdo, era de izquierda, él era muy habilidoso con la pierna izquierda, pero muy habilidoso. No, yo era bueno, las personas que me conocen en los clubes que yo estuve, siempre me destacan como uno de los mejores. Perfecto. Uno de los mejores. Oiga, ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo. Ya. Nos vamos, como ya hemos hablado sobre varias cosas de lo que fue la conformación del equipo 2006, 2007 para adelante, vamos a mirar unos puntos más específicos. Específicamente, ese partido con O'Higgins en Rancagua, ¿cómo lo vivió usted? ¿Se acuerda del partido polémico con Selman, donde el peineta le pega una botella? ¿Cómo vivió usted, como Raúl Toro, ese partido? Nosotros como hinchas estuvimos ahí en el estadio, emocionadísimos, fue toda una cuestión muy ese fue el partido que nos dio la primera final. Sí, correcto. No, pero fue un partido que nosotros tendríamos que haberlo ganado por más goles. Se nos fueron unos goles tremendos a Carlos Villanueva, me acuerdo, para hacer la más linda. Se le fue el gol solo, lo mismo a Di Santo, pero frente al arco, pues estamos hablando de 3 metros de aquí, el Carlito Villanueva, y quiso pasarse de nuevo al centro, porque Carlos tenía esa habilidad, pues entonces... ¿Pecamos de repente de...? Claro, porque nosotros encontramos que el partido se nos vino a poner al final... empinado. Claro, pues. Pero nosotros sabíamos lo que hacíamos nosotros en ese sentido. Fíjate que cuando el primer tiempo estaba la barrera al lado de la banca nuestra,
Un ejemplo que el estadio, nosotros estuvimos a la derecha ya, y acá está la banca de O'Higgins. Había un jugador de O'Higgins que se ponía en la barrera, y cuando iba a patear el Chucky González, pescaba la barrera y ¡oh! La empujaba. La empujaba y de ahí pasaba la pelota fuerte. ¿Ah? Entonces el árbitro estuvo bien, el Selman, sí. Le dijo, a la próxima te lo cobro. Ya, pues siguió el partido. En segundo tiempo hay un tiro libre y otra vez hace lo mismo. 10 se llamaba el Nico 10. Él hacía eso. Po. Entonces estaba en la barrera y la empujaba, pero así descaradamente. Y no hicieron el gol porque el loco Peri se tiró para acá, porque como vio que la barrera se movió toda para acá, porque lo empujaron, la manoteó y entró uno y hizo el gol. Y el Selman cobró el FAU. No podía hacer eso, ya lo tenía, nosotros sabíamos, porque nosotros le dijimos a Selman, no, me dijo, sí lo tengo, claro, me dijo. Ya. La próxima vez que haga esa weá, me dijo así me dijo Selman, la próxima vez que me haga esa weá, le voy a cobrar. Lo cobró, po. Perfecto. Y fue bonito porque el Peineta Garcés se quería morir. Claro, porque ellos pensaron, no, nosotros vamos a ganarle acá. No, pues ahí ha sido la injusticia más grande de su historia, pero finalmente, con usted que lo ve desde adentro, tiene toda esta información que nosotros no teníamos. Y bueno, y después viene esta final con Colo-Colo que nos toca jugar contra el mejor Colo-Colo de la historia. ¿Qué ve ya con el paso del tiempo? ¿Qué podríamos haber hecho distinto? ¿O era un Colo-Colo muy potente y nuestro club o nuestro equipo era muy joven y también pecamos de repente como con la juventud que teníamos? ¿Había alguna forma, cree usted, que podríamos haber hecho algo distinto para poder ganar eso? Sí, pues, rezar. No, ese equipo era extraordinario, Colo-Colo. No, pero fíjate una cosa, que ese equipo de Colo-Colo, donde ni siquiera voy a nombrarlos porque eran todos jugadores seleccionados. ¿Ah? Y justo el jugador que nosotros le hemos vendido nos hace 2 goles, sí. El Chupete. Pero ese partido nosotros estuvimos muy nerviosos. Porque de ese equipo, yo creo que no habían 2 jugadores que habían peleado una final. Allá habían jugadores, se pusieron muy, muy nerviosos. Porque es algo lógico, sí es lógico. Y la base era muy joven también. Y es por eso, porque cuando tú no tienes experiencia en esta clase de partidos, porque hay jugadores que cuando entran a la cancha, se comen la cancha. Pero cuando los jugadores tienen esa experiencia, pero como nosotros no la teníamos, si nosotros, acuérdate que jugó Rielos con 21 años, Cerecea con 21 años, jugó en Villanueva, Enzo Cabrera, Orellana, todos chicos. Estamos hablando de 5 o 6 jugadores y el segundo tiempo no sé quién habrá entrado, a lo mejor tiene que haber entrado a uno de los cabros jóvenes quizás. Entonces era un equipo que es por eso que lo que pasó ese día a nosotros nos sirvió, pero eternamente. Sí. Pero eso nos sirvió, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que todos los jugadores tienen 2 ojos, 2 piernas y 2 brazos. ¿Ah? Los jugadores se dieron cuenta, así como a Carlitos Villanueva lo mataron a patada entre Sangüesa y Meléndez. Vinimos a la vuelta a jugar con Colo-Colo en el Monumental y le llevábamos 4-0 y Carlitos Villanueva les pegaba patada a ellos. ¿Qué crees que era eso? Sí. Respecto a... O sea, ahí se vio ese efecto y por lo mismo, ¿cómo usted toma este equipo? O cuéntanos un poco la interna de un equipo que sale perdiendo esta final con Colo-Colo, ¿cierto? Y después hay que, al próximo año, si bien clasificamos a Copa Libertadores, usted tiene que levantar la moral de estos jóvenes y decir, oye, vamos de nuevo con todo. Ahí logra este campañón que es el 2007. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo rearma porque es normal, porque todos somos personas y perder una final es triste y es doloroso. Y también quizá pensamos, fue nuestra única oportunidad y no sé si la vamos a poder volver a tener. ¿Cómo usted levanta ese equipo y lo transforma en la máquina verde que se transformó en el 2007? Yo creo que no es tanto el misterio ahí, porque los jugadores de por sí pasan por etapas. ¿Ah?
Y esa etapa que nos tocó vivir nosotros el año anterior, que fue cuando disputamos la final con Colo-Colo, esa etapa, ya nosotros al otro día sabíamos, porque después jugamos el segundo partido. Sí. El primero nos ganaron 3-0, el segundo fuimos y perdimos 3-2. Ya vimos que ya no era tanto el margen de diferencia. De diferencia, pues ya no era tanto. Entonces, y ahí los jugadores se van convenciendo solos. Entonces yo le decía en el camarín, muchachos, perdimos con el mejor jugador desde los últimos no sé cuántos años, le digo. Eso lo que hicimos hoy día, yo les dije a los jugadores, lo que hicimos hoy día, el próximo año, si nos toca vivir lo mismo, recuerden que hace totalmente diferente. Por personalidad, por convicción, por experiencia, sobre todo. Y eso es normal. Y justamente, mira lo que a nosotros, cuando llegamos a jugar contra Colo-Colo y perdimos la final, ¿cierto? Nos tocó jugar Copa Libertadores, po. Sí. Y la Copa Libertadores no nos jugó, el primer partido no era fácil. Nos tocó al tiro con el campeón de la Copa Libertadores, 2 años seguidos. Entonces nosotros jugamos allá en San Carlos de Apoquindo y empatamos 0-0. Sí, po. Y nos tocó un equipo mexicano que son muchas horas. Claro. Y nos tocó con el mejor equipo peruano. Claro. Y de nuevo, y aquí yo creo que quiero hacer una especie de paralelismo entre 3 cosas negativas que nos pasaron, pero que extrañamente nos pasaron. Porque hemos sido, o sea, históricamente uno de los equipos con más puntos en Copa Libertadores en la fase de grupo, que no pasa. Claro. Y también nos pasa lo de la Universidad de Concepción y nos pasa después lo de Everton. ¿Qué cree usted? Lo voy a decir como hincha de Audax. Pucha, que tenemos mala suerte. No, nosotros, mira, lo del puntaje, yo creo que tengo una anécdota muy bonita de la hinchada de Audax. Lo de los 11 puntos y quedar eliminado con 11 puntos por diferencia de gol, yo creo que a Colo-Colo, a la Chile y a la Católica posiblemente si les pasa eso, pero a Audax Italiano, que nunca había estado en Copa Libertadores y que empató los 2 partidos con el campeón de América, que le ganó los 2 partidos a la Alianza Lima, 3-1 allá y acá 2-1 o 2-0. Y el partido contra Necaxa, que perdimos 1-0 allá y acá ganamos 2-1. Entonces, lograr 11 puntos, yo creo que nadie se imaginaba. Entonces, de repente yo siempre he estado con los pies sobre la tierra, con los pies sobre la tierra. No me voy a creer el más malo ni el mejor cuando logramos esos 11 puntos. Tendríamos que nosotros, el siguiente año, a ver si podíamos de nuevo hacer el mismo campeonato, habría sido maravilloso. Pero el fútbol te da eso te da el fútbol. Alegría, pero también te da pena. En los partidos esos contra Udeconce, pero impresionante. Mira, nosotros con la Universidad de Concepción tendríamos que haberle hecho 8 goles allá, porque le expulsaron a un jugador a ellos. Y nosotros le llevábamos 2-0, al final... Tengo un autogol de Reinero. Creo que ganamos 2-1. O sea, por ese más goles. O sea, 3-1 por el autogol finalmente. Claro. Y nosotros jugando acá, nos mandamos todas las que... Entonces yo veía que no puede ser que un jugador te haga el mismo tiro libre 2 veces. Yo por último, ya, si a lo mejor el loco Peri, en vez de haberse quedado parado, adivina, si se la mete al otro lado, bueno, ya. Pero dos goles de tiros libres y al final terminamos eliminados. Cuando nosotros tendríamos que haber jugado nuevamente. O sea, si llegamos a esa final, yo creo que la ganamos. Todos pensamos lo mismo. Claro, Pero y ahí el equipo perdió. ¿Qué pasó? ¿Ellos vinieron con una propuesta más agresiva, cree usted? ¿O ellos se la creyeron más que nosotros? ¿Qué puede haber sido la clave? No sé. Yo la clave del partido de Everton la tengo más clara, pero esta no la tengo clara. No la tengo porque yo le decía a los jugadores que nosotros jugando allá, como jugamos en Concepción, no íbamos a tener ningún problema. Ningún problema, si en el fondo el equipo está jugando bien.
Entonces de repente alguien me puede decir, no, lo que pasa es que, profe, usted debería haber jugado con más defensa, ¿ah? Y haberse metido más atrás. Pero no era lo nuestro, po. No era lo nuestro, no era lo mío, po. No es lo mío eso, po. Sí. Porque si tú me decís, pucha, profe, ¿sabes? Yo creo que tendría que haber metido 2 defensas centrales más. Pero no es lo mío. Yo te juro que ganar así no me agrada. ¿Verdad que no? Con las botas puestas, se dice. No, porque tenemos que jugar como siempre. Nosotros hemos jugado y ganado y llegado a donde llegamos. Entonces, si alguna vez tropezamos, bueno, uno sabrá quién se cometió los errores, por qué se cometieron los errores. Ahora, el otro partido yo sé lo que pasó. Encuentro, lo de Everton. Contra Everton. Nosotros a Everton le ganamos 3-0. 3-0 en Viña, pues con baile, ojo, con baile. Y a Everton siempre le gané porque con Cobreloa le gané 3-0 igual al Pelado Acosta. Claro, pero ahí el Edu Vargas fue una de las figuras, pues, del Cobre. Entonces ahora le ganamos 3-0 igual. Y después nos ganan 3-1. Pero yo te voy a contar lo que pasó con ese partido. Yo llego al estadio y Carlitos y Pachito Lobo me dice, Raúl, llamaron a la selección a Carlos Villanueva, a Corbeto y ¿a quién el otro? Orellana quizás. Orellana. A los 3 los llamaron a la selección que iban a Tulón. O Perich también. Ah, a Tulón. Ya, Tulón. Ya. Puta, Pancho le dije, pero supongo que no le han dicho a los jugadores. Entonces vino y me dijo, no sé, me dijo, no tengo idea. Eso sí que no tengo idea. Empezamos a jugar y los cabros no conectaron. No pudieron abstraerse a eso, de ir a Francia, a Toulon, a jugar por la selección. Yo creo que ahí yo nunca se lo he comentado a ninguno de los jugadores, nunca, por respeto a ellos, ¿ah? Pero me gustaría saber, porque eso, yo fui jugador, entonces había partidos que eran muy importantes, y tú tenías que jugarlo y... Concentrado al máximo. Pero cuando nosotros jugábamos, un ejemplo, Auda, Palestino, todos los equipos de la colonia juegan con Colo-Colo, la Chile, la Católica, se juegan el mejor partido. Entonces tú decías de repente, ¿y por qué no juegan igual contra el otro equipo que viene allá de Deportes Concepción? Y viene de Deportes Concepción y te gana. Es porque mentalmente, psicológicamente no estuviste bien metido. Y los chiquillos no estuvieron bien metidos en el partido. No estuvieron. Y segundo, en ese partido me acuerdo que le mostraron una tarjeta estúpida a Rocco. Y yo, por el plantel que tenía, no tenía más de esas defensas centrales. No tenía puros chiquillos chicos, po. Ahí estaba con nosotros, parece que empezó a entrenar con nosotros Domínguez, recién. Sí. Había otro niño que no me acuerdo yo el apellido, pero que estuvo poquito tiempo con nosotros. Y tuve que meter a uno, bajar al otro, entonces al final me quedó la crema. Y yo ahí es donde yo siempre, lo que te dije antes, que los planteles son importantes. Y el balance, y disculpa que quiero incorporar algo nuevo que me está comentando acá, le metieron el pelo en la sopa también, le desestabilizaron mentalmente a jugadores con información que quizás debería haber pasado por usted antes de, para que no le generara Claro, pero a él, ¿sabes lo que pasó? Que a ellos se lo dijeron, entraron al estadio y ya sabían ya. Ya sabían. El que los llamó fue Bielsa. Sí. Y ahí usted cree que, de repente uno lo ve, pero usted ve que este tema como de la fama o la farándula o el éxito también desconcentra a los jugadores respecto a lo que tienen que hacer en la cancha. Bueno, por eso hay concentraciones, por eso los jugadores se concentran, para estar bien concentrados para el partido que viene. Pero yo ese partido, una de que se me fue un central
y tuve que hacer bajar a Reinero, que estaba jugando bien de volante contención, bajarlo, todo, ahí me quedó había un uruguayo que no había jugado, entonces puras cosas que de repente cuando hay planteles que hubiese tenido un central mayor con experiencia, no pasa nada. Quizá que hubiera pasado. Claro, pero no, nosotros ese día queríamos morirnos. Yo te juro que nunca vi llorar tanto a los jugadores. Los jugadores llegaron al camarín llorando. Claro, porque era la oportunidad de nuevo, imagínate. Y a nosotros se nos hacía tan fácil. Si ese es el problema también, cuando tú jugás con un equipo, un ejemplo, y le hacís como a Wander, cuando tú piensas ni siquiera al Wander de segunda división hacerle 8 goles. Sí. Y nosotros 8 y podríamos haberle hecho 10. ¿Ya? Y a nosotros nos resultaba todo fácil. Ahora, era todo fácil porque nosotros nos conocíamos bien, porque sabíamos que si el jugador te venía para atrás a buscar la pelota, tú no se la tirabas al espacio, ni cuando se la tirabas al pie tenía que ir al espacio, todo porque nosotros nos conocíamos, sabíamos jugadas que teníamos. ¿Se podría decir que eran como una familia? Así como... Sí, si los equipos pasan a ser una familia, los equipos pasan a ser familia. Muchas veces nosotros estuvimos semanas enteras concentrados en las pretemporadas. Estábamos, los jugadores eran todos los días, almorzábamos, tomábamos desayuno juntos, almorzábamos juntos, comíamos juntos, entrenábamos juntos, hacíamos todo juntos. Y eso lograba que se cohesionara el equipo. Y eso es todos los equipos hacen lo mismo, pero no todos consiguen lo mismo. Sí. Porque yo te digo, yo conversaba ahora que tuve la cuestión con Coquimbo la semana pasada. ¿Por qué Coquimbo está donde está? Porque todos corren, porque todos, oye, es un equipo. Tú fallaste, yo como perrito voy a socorrer a mi compañero. Y corre ese, mete ese, y tiene buenos jugadores. Pero tú me decías, a ver, ¿qué jugador puede estar en la selección? Ninguno. Somos un equipo. Claro, es un equipo. Y nosotros teníamos talentosos, como Carlos Villanueva, como Fabián, pero también éramos un equipo. Todos se conocían, ese vendría a ser el gran secreto. Todos se conocían los defectos y lo que, claro. Y todo lo que no hacíamos lo practicábamos, lo que no pensábamos lo practicábamos. Y eso era lo bueno que teníamos nosotros, que generalmente todo lo que hacíamos en los entrenamientos lo llevábamos a cabo en los partidos, porque no es una frase cliché, no, trabajamos en la semana, no. Muchas veces uno trabajaba y no sale ninguna cosa. ¿Ah? Pero a nosotros nos salía casi todo. Si nosotros un momento llegaba que no sé cuántos goles habríamos hecho de pelota muerta. Tiraba el pelado Romero de la derecha, y Carlito Villanueva de la derecha, el pelado Romero de la izquierda. Y tú decís, pero sí, ¿y por qué le va a pegar Carlito Villanueva de la derecha si la pelota? Porque yo les ponía a los jugadores en los entrenamientos un elástico, cáchate, un elástico y la pelota. Entonces los jugadores le metían la pelota, le metían el pase. El Carlos Villanueva, por ejemplo, le pegaba con la zurda y la pelota entraba así, al lado del palo. Entonces nosotros sabíamos que ahí teníamos que llegar. Y muchas veces la pelota entraba solita al arco. ¿Cuántos goles hicimos así? Que entraban los atacantes y no la tocaba nadie. Y entraba, gol. Pero eso nosotros lo hacíamos los días miércoles en la tarde, lo hacíamos, pero como todas las semanas, todas. Había un grupo que trabajaba defensivamente y el otro grupo al ataque. ¿Quién va a jugar? Porque ellos ya sabían que el día miércoles, cuando yo hacía ese tipo de trabajo, ya sabían los que iban a jugar el domingo. Ahí no había duda, porque eran los que atacaban el balón. Y a mí me gustaba que de repente no tocaran nadie ni entraran las pelotas así, entraran. Sí. Claro, pues, y yo como les ponía ese elástico, ahí Carlito Villanueva era especialista en eso, igual que el pelado Romero, le pegaba bien, pues. Es como un día Cerecea, pues. Cerecea, mira, tú vayas a ir al segundo palo
¿Por qué? Porque vamos a ir al primero ese, y a ti te vamos a dejar solo atrás. Pero tú tenés que llegar, vaya a estar con el arquero, le decía yo. Y cuando vaya a tirar el pie, el que te va a tirar el córner, échate para atrás nomás, échate para atrás. ¿Sabes lo que te va a pasar? Que va a venir la pelota y tú le vas a pegar para adentro. Ah, profe, tan fácil, ya, vaya a ver nomás. Viene el partido y pasa lo mismo. Y corre, y si alguna vez pregúntale a Cerecea. Y Cerecea me dijo, profe, el gol fácil. Claro, porque nadie te marcó, porque tú estás ahí al lado del arquero. ¿Quién te va a marcar al lado del arquero? Nadie. Y apenas viene la pelota, se tiró para atrás, alguien la peinó y estaba solo y le pegó. ¿Te das cuenta, le? ¿Te das cuenta? Y no sé si ese gol fue... Ay, ¿con quién? No me acuerdo con quién fue ese gol. Que él estaba tan contento, ni que sea, no, yo no sé si habrá hecho 3 goles en su carrera. Mire, uno muy importante lo hizo con Alianza Lima allá en Perú. Claro, así que... jugaba una pared con Di Santo. Sí, correcto. Claro. Oiga, don Raúl, ya y para ir cerrando son las últimas preguntas que nos quedan, pero hace poquito, hace unos segundos dijo algo de una historia bonita con la hinchada, algo que pasó que no creo que no alcanzó a contarlo. Fue la primera vez que estuvimos en la Copa Libertadores y llegaron como 10 hinchas de Audax Italiano con su camiseta, todo. y había terminado el partido, pues había empatado 2-2. 2-2. Y yo recuerdo que yo siempre terminaba el partido, felicitaba, decía algunas palabritas ahí dentro del camarín, cositas pocas, y sobre todo cuando ganábamos, con mayor razón. Y salía a tomarme un café con un cigarro, yo siempre, como afuera uno podía fumar, y llegaron estos 10 hinchas de Audax. 10, un poquito más, no me acuerdo bien ya, pero... Y empezamos a hablar que habíamos empatado a 2, pues los tuvimos, pues, en el Morumbí, pues si el entrenador estaba loco ese día, de Morumbí estaba loco el entrenador. Oye, pégale nomás, bótalo, y en portugués, oye, yo lo miraba, decía, este gallo se va a morir. y cuando me dicen, ¿sabe, profe? Nosotros nunca imaginábamos estar aquí. Uno de ellos. Nunca. Imagínase, profe, Audax Italiano acá, 2-2, y estaban tirando la pelota para la galería. Sí, pues le dije yo, sí. Por eso yo dijo, lo único que me falta es ponerme a llorar. Y se puso a llorar. Se puso a llorar el hincha de Audax Italiano. Y ahí los otros, como que también, pues, uno que llore, lloran varios. Se contagian. Y así que no, esas cosas son muy bonitas, pues. Son bonitas porque uno va donde yo vivo acá aquí en la comuna, aquí en la Florida, y yo de repente voy al supermercado de aquí de Santa Isabel, y de repente yo soy súper vergonzoso en algunas cosas, ¿entendí? Entonces un día ¿te acordás que hubo un momento que el supermercado lo cerraron a las 12 de la noche? Sí. Y nosotros con mi señora nos íbamos a las 10. Tardecito. Tardecita. Y un día voy pagando y había jugado Audax. Y yo estaba pagando y aparecen como 20 audinos y me cachan. Chuta. Y usted es ídolo para nosotros. Y empiezan a cantarme y yo estaba pagando, y yo quería pagar y con la tarjeta y con los gritos, todo, decía yo, la cajera se va a enojar, todo lo contrario, la cajera se puso a reír, no se preocupe, me dijo, deje que terminen nomás. Así que no, pero y esas cosas a mí me avergüenzan, porque mi señora me dice siempre, pero Raúl, si te gritan eso y te cantan eso es bonito para ti, po. Sí, pues le digo, a mí me gusta, me da gusto escucharlo. Pero también nos faltará el weón que me diga, este weón vende humo. Porque lo único que de repente, entonces yo le digo, y de repente soy así nomás, pues le digo yo, de repente me avergüenzo de cosas, pues.
pero en sí uno la agradece, pues agradece. Yo, ¿cuántas veces he ido aquí a la tribuna, para el lado de allá, donde está la barra de los tanos? Y de repente me cachan y me empezaron a gritar la otra vez. Entonces, de repente yo digo, puta, el entrenador que está allá abajo, ¿qué dirá? Ojalá que pueda hacer bien las weas nomás. Así que no, yo por eso te digo, yo pasé lindos momentos en Audax Italiano, que espero que algún día otro técnico también tenga los mismos sentimientos y le vaya muy bien como me fue a mí, po. Así que alguien llegó, cortó el hilito, que lo traíamos bien, ya está el volantín bien arriba, ya, po, ¿ah? Allá está Audax, allá. Y lo pescaron y lo tiraban para abajo. Entonces yo estuve en la pelea que el nieto de don Valentín Castellani le pegó al Antillo en la tribuna. Y yo fui, porque yo siempre le decía, tú vas a ser el presidente, vas a ser el próximo presidente, le dije, cuando no esté tu tata, don Valentín. Y justo yo voy pasando y lo veo llorando, debajo de la tribuna de Audax Italiano. Y yo le dije que, ¿qué pasa? No, me dijo que esto están haciendo, están hundiendo a Audax Italiano. Esto van a hundir a Audax Italiano, profe, me dijo. Y así, emocionado. Y llorando. Y a mí dije yo, qué frustración el niño que vino y el equipo ganaba y empataba de repente, y sobre todo en casa, y ahora está viviendo eso. Entonces, yo alguna vez me gustaría verlo de nuevo. Un día voy a llamar a don Valentín para verlo y decirle, yo te dije que quería ser tú el presidente. Es que bueno, sobre lo mismo pasa el tiempo y de las últimas preguntas que le queremos preguntar, ¿qué es de usted desde el punto de vista de todo su conocimiento? ¿Tiene pensado volver a dirigir, por ejemplo? No, pues sí, ya colgué el fuso hasta ¿Usted ya no cerró esa puerta? No, mira, son 40 años, 20 de futbolista, sin contar los cadetes que estuve en la Unión Española. Futbolista 20 años, 20 años director técnico, 40 años, está bien ya, está bien que descanse. Y disculpe, 40 años muy bien trabajados porque usted, como le decía a su señora, usted sale a comprar al supermercado y la gente le canta, y eso es cariño, y ese es un cariño por el muy buen trabajo que hizo en Audax Italiano y por el cariño que se ganó de la gente, porque disculpe, no es solamente triunfo, el fútbol es mucho más que eso, y claro, en ese sentido usted nos entregó una energía y un concepto de equipo muy bonito que bueno que esté transmitido en esta entrevista, y que yo creo que vamos a recordarlo por siempre. O sea, esa parca que mostramos al principio de la entrevista, yo creo que es inconfundible para todos los hinchas de Audax Italiano. Mira, no, por eso te digo yo, mira, yo gracias a Dios, yo digo siempre gracias a Tatita, que en todos los lugares que yo estuve, dejé una huella. ¿Ah? Sin ir más lejos, la de Coquimbo, sin ir más lejos, la de Talca. Tú sabes que yo soy uno de los campeones en Ranger, y también me hicieron dar la vuelta entera ahí. Es bonito, esas cosas que me la hagan en vía, perfecto. Y en San Felipe fue lo mismo. Entonces, en todos los lugares que yo estuve, en Cobreloa, imagínate que estuve tan poquito, y yo me vine en Cobreloa porque hubo el terremoto del 10 de febrero, y se murió mi mamita, y ese día que jugamos con Audax Italiano, ¿te acuerdas? Para el tema del terremoto del 10 de febrero. No tengo tan ese año nosotros jugamos con Audax, y ustedes me hicieron el minuto de silencio. Perfecto. El minuto de silencio. Ahí se me murió mi madre, po. Y a mi padre se le cayó el departamento. Vivíamos en la Villa Olímpica, en los edificios, y se le cayó el departamento. Entonces yo tenía la cabeza allá, pero pensando en lo que estaba pasando mi papá, po. Sí, po. Entonces al final hablé con el presidente y el vicepresidente, y fueron así conmigo. Gracias, Raúl, me dijo, porque lo salvaste el año pasado, me dijo. Así que ándate tranquilo, que la gente aquí te... Claro, pues imagínate,
tan lejos que a uno también le... Pero uno va dejando huellas, pues, y eso yo lo creo que lo que tiene que hacer un técnico es eso, dejar huellas, no huellas negativas, sino huellas positivas. Y no dejar por dejar huella también. Claro. Oye, don Raúl, y bueno, agradeciéndole todo lo que ha compartido con nosotros hoy día. Por último, un comentario de uno de los ídolos de Audax, un mensaje para todos los hinchas de Audax Italiano. ¿Qué le puede decir al hincha de hoy? De todo, cualquier cosa que se le ocurra, si quiere hablar de cuando estuvo como dirigente, o sea, cuando estuvo como entrenador, si quiere hablarle al hincha por lo que está pasando hoy día. Un mensaje de usted para el hincha de Audax, por favor, ahí a la cámara. Bueno, que los quiero mucho, que pasé un lindo tiempo en Audax Italiano, tanto en lo humano, en lo familiar y sobre todo en lo deportivo, que es lo que les interesa a ustedes. A ustedes les interesa un buen resultado, que estén tranquilos, que lleguen a sus casas alegres, que toda la semana va a ser feliz, que van a trabajar con muchas más ganas cuando el equipo gana. Así que un abrazo a todos ustedes, porque si hay una persona que se siente feliz, es Raúl Toro cuando estuvo en Audax Italiano. Muchas gracias. Qué grande, don Raúl.